Estás viendo Canal 20, Chequevisión. Amigos, muy buenas tardes. Es un gusto volver a estar con ustedes este día de hoy para poder compartir temas jurídicos en tu espacio jurídico. Un programa que se hace en colaboración con Canal 20 y el Colegio de Abogados Litigantes del Estado de Querétaro, el capítulo Cadereyta de Montes. Es para nosotros un gusto y nuevamente tener en esta mesa a un especialista en la materia familiar, alguien que se ha distinguido durante su trayectoria profesional como ponente oficial del Colegio de Abogados, que ha estado participando en los diversos capítulos como Amialco, San Juan del Río, en la capital del estado con el maestro Fir en Querétaro. Y bueno, a él se le ha caracterizado siempre su maestría, su docencia en la ponencia para poder desarrollar los temas, en específico el del derecho familiar. Un tema sin duda importantísimo, el cual se viene trabajando ya desde hace algún tiempo y proyectando también la oralidad en este sistema que va a cambiar en breve, y ya algunas circunstancias se abordan desde esa perspectiva. Él es licenciado en Derecho, egresado por la Universidad Cuauhtémoc, con maestría en el Derecho Penal Tradicional, y se actualiza con la maestría en Derecho Penal Acusatorio Adversarial. También egresado de la misma alma mater de la Universidad Cuauhtémoc. También especialista en Derecho Familiar, tiene la especialidad en Derecho Familiar. Se le ha también distinguido con la capacidad de la impartición de la cátedra, y pues entre ellas ha impartido procesal civil, derecho familiar, derecho civil, entre otras cosas. Y también en el posgrado ha impartido la materia de argumentación jurídica. Actualmente pues dirige su propia firma, su despacho, que es GHT Abogados AC, y es el coordinador del despacho de la Universidad Cuauhtémoc, en donde los alumnos harán sus prácticas. Es correcto, Rubén, es correcto. Amigo Gustavo, ¿Qué tal, Gustavo Rubén? Hernández, muchísimo gusto de darte la bienvenida aquí en tu programa, y el capítulo también te da nuevamente la bienvenida al capítulo Cadereyta de Montes. Gracias. Un gusto que estés aquí con nosotros, amigo. Gracias, Rubén, gracias por la invitación, gracias amigos que nos ven, nos escuchan. Pues pretenderemos que esta plática sea muy dinámica, pretendo no ser tan técnico, para que lo podamos entender todos aquellos que tengamos esa necesidad de pedir alimentos de forma internacional. Pedimento de alimentos internacionales, amigo. Es correcto. ¿No? Un tema que sin duda aquí en la zona es crucial. Claro, tenemos en el estado mucha migración. Ajá. Y a veces de inicio aquellos padres, madres que se van al extranjero, pues de inicio mandan pensión alimenticia, pero con el paso del tiempo, diferentes circunstancias, pues dejan de mandar. Pero las necesidades siguen apremiando aquí a los deudores, a los acreedores alimentistas. Un acreedor alimentista es aquel que... Un acreedor alimentista es aquella persona que requiere de los alimentos que le debe de proporcionar aquel deudor alimentista. En un primer supuesto, de manera natural, aquí encontramos a los niños, a los hijos. Es decir, si yo tengo un hijo, por el solo hecho de ser mi hijo, yo ya estoy obligado a darle pensión alimenticia. Por el nexo causal, por la relación jurídica, por ser mi hijo, punto. Ya si me quiere, si convivo con él o no, es eso otro boleto. Pero en primera instancia tenemos a los hijos. Después también tenemos a las esposas o las concubinas, o el concubino o el cónyuge, que se dedique al cuidado del hogar y de los hijos. Ellos también entonces tendrán acceso a los alimentos como acreedores. También podemos tener a mayores pero incapaces, alguna persona mayor de edad pero que se encuentre en una condición de una problemática mental, de una problemática de salud que le impida proveerse o hacerse de sus propios alimentos. Y también vamos a tener a los adultos mayores, a nuestros papás, digamos que ellos, una vez que dieron alimentos y ahora tienen la necesidad de recibirlo, también se consideran acreedores alimentistas. También pueden exigir Sí, por supuesto, claro, si ellos dieron, tienen el derecho ahora de recibirlo, ahora de los hijos hacia los padres. Interesante, porque pensaríamos que como papás o hijos se concluyó cuando nos dieron todo, hasta estudios, alimentos, y ahí muere ya, ¿no? Pero
pueden entrar en una circunstancia de vulnerabilidad. Claro, y de hecho sus necesidades son mucho mayores. Generalmente son mayores, son necesidades clínicas, a veces de ortopedia, pues a veces incluso, Rubén, tenemos a adultos mayores en nuestra casa, aparentemente como que los cuidamos, pero no son los alimentos que necesitan propiamente dicho, desde la comida hasta la atención médica. A veces hay adultos que comen lo mismo que nosotros en casa. Les estamos dando la misma dieta que exacto, estamos y eso acostumbrados. es un problema un poquito fuerte. A quien les dan, porque hay algunos que desafortunadamente no les dan. Y estos adultos mayores también pueden demandar estos alimentos y esta atención médica que ellos incluso requieran. O incluso la posibilidad de ingresarlo a una institución, un asilo, que para nada esto es gravoso, al contrario, están bien cuidados, están bien alimentados, tienen servicio médico. Esto es muy sano también. ¿Son instituciones privadas o públicas? A las dos. Hay tanto en el Seguro Social como en el ISSSTE, tiene la facultad que aquel pensionado que requiera de estas casas, no son 24 horas las de esas instituciones, pero son casas de retiro donde pueden ir las personas. Algunas sí ya son 24 horas, pero las privadas, que sí son 24 horas, también son. En el caso de las de asistencia social pública, ¿exime ya de la responsabilidad al acreedor sobre esos alimentos? No, pero es una excelente pregunta, Rubén. No lo exime, pero solo está cubriendo una parte. Los alimentos, amigos, para que los que nos están escuchando, comprenden 7 rubros de origen, que es la comida propiamente dicha, el vestido, el calzado, la educación, la salud, la vivienda y el esparcimiento. Esos son los 7 rubros, digamos, por default. Entonces, si esta persona, mi hijo, digamos, no me quiere dar alimentos argumentando que yo tengo una pensión y estoy en la casa de retiro, bueno, si esto es suficiente y lo cobre, está bien. Pero si yo requiero un recurso adicional, por supuesto que está obligado mi hijo a proveerlo porque mis necesidades son mayores. O si la casa de retiro me cuesta, no sé, 8,000 pesos y yo solamente estoy pensionado con 4,000, bueno, mi hijo está obligado a cubrir los otros 4 para que yo tenga ahí comida, vestido, salud, no educación, pero sí voy a tener necesidades clínicas o médicas que van a tener que cubrir ahí. Sí, es una necesidad. Todos estamos en una necesidad ya cuando somos menores o cuando lleguemos a mayores o entremos en una circunstancia de vulnerabilidad. Sí. Pero bueno, el tema nos requiere que establezcamos también los requisitos, ¿no? ¿Cuál es el requisito para establecer ese procedimiento, amigo, para exigir los alimentos? Sea un menor, una concubina, y el caso de la concubina que seguramente nos vas a abordar, o esposa, en el caso que lo requiera, o de un incapaz o un adulto mayor. ¿Cuáles son los requisitos para entablar? Bueno, primero tienen que establecer su demanda, elaborar su demanda a través de un abogado que se especialice de preferencia en la materia. Esto es muy importante porque no todos conocen o conocemos los procedimientos en específico, y esto es bien importante. Incluso de cambio de jurisdicción, es decir, Querétaro trabaja de una forma, municipio, distrito judicial, y por ejemplo, Ezequiel Montes, Cadereyta trabajan de otra forma, incluso Jalpa, ¿no? Entonces, parecía que el criterio es uniforme, pero no lo es. Entonces, sí es importante que conozcan a un abogado que se especialice. Este abogado les hará sus demandas con los requisitos como las actas de nacimiento, las actas de matrimonio, en el caso de la cónyuge, o el reconocimiento del concubinato primero, si es que ella va a requerir alimentos, que se puede hacer en la misma demanda. Establecer cuáles son las necesidades bien desglosaditas de cada acreedor, es decir, si tenemos un niño que nos diga cuánto necesita para comida, cuánto necesita para vestido, cuánto para servicios de vivienda, luz, agua, gas, internet, lo que requiera el niño, cuánto de servicios de salud, cuánto de educación, en fin, todo lo que requieren, incluso transporte escolar. Desglosar. Porque tenemos, o muchas veces vemos en la práctica los abogados que ya tienen el formatito de la demanda de pensión alimenticia y nada más con los rubros que se señalan. Sí, ¿no? Incluso son muy genéricos. A veces dicen, pido el 35% de los ingresos totales, ¿no? Y ya creen que con eso ya el juez dice, pues sí, necesita 35, ¿no? No, hay que desglosar cuáles son estos gastos para que el juez tenga mayor oportunidad de dar una sentencia pues más apegada a derecho, más apegada a las necesidades, porque luego culpamos a los jueces de que no la sentencia no nos satisfizo, pero es porque la demanda también viene un poquito
pues débil, por así decirlo. Entonces, incompleta, sí. faltan rubros por establecer. Exacto, yo les aconsejo que incluso hagan una tablita de Excel y pongan los rubros de estos 7 rubros de los alimentos. Dije estos 7 iniciales, porque hay más, ahorita lo menciono cuando vamos a la parte internacional. Perdón. Y en esa tablita de Excel pongas estos rubros y pongas esas necesidades ya sea por día, por semana y por mes y llegas tu gran total. Un gran total. Y exacto, para que tú puedas tener bien determinado cuáles son realmente esas necesidades que tiene el menor. Porque también imagínate, quiero pensar a un menor o a un adulto que tenga una necesidad especial. Imagínate que requiere un tratamiento médico, un tratamiento psicológico, un tratamiento dental. Y tú nada más, el abogado le puso el 35%, pues a lo mejor ese 35% no le va a alcanzar a cubrir estas necesidades. Entonces, hay que ser muy claro en cuánto es lo que nosotros pretendemos. Ojo, Rubén, es bien importante que la gente también sepa que nosotros vamos a buscar necesidades. Es lo que cubre el código, no caprichos. Claro. Porque sí. Después si no, nosotros queremos 4 veces al año de vacaciones. No, espérame, eso no es una necesidad como tal. ¿Sale? O sea, si se pueden satisfacer esas necesidades para que el niño tenga este sano desarrollo o este adulto mayor tenga esta vida digna, entonces se convierte en necesidad cubierta, no en capricho cubierto. Es algo también muy importante. Importantísimo, ¿no? Porque a veces es donde muchas veces tratamos de, como abogados, de hacerlo por convenio, porque se facilita el procedimiento y llegar a un rápido arreglo. Y terminamos no resolviendo los convenios porque los caprichos son los que más trabajo hay cuesta, que centrar a los clientes que aquí se hacen necesidades. Necesidades. Y además, una circunstancia importante. Estamos hablando de un procedimiento local, Sí. el cual nos va a llevar después al pedimento de alimentos de manera internacional. Es correcto. Entonces, este es el procedimiento Local. Hay que acabarlo. agotar. Agotar. El abogado tendría que agotar su procedimiento local para llegar a hasta sentencia firme. Es correcto. Será la primera etapa, por así decirlo. Una primera etapa. Es correcto. ¿Te parece, amigos, si regresamos con esa parte y la comentamos? Con todo Vamos gusto. a ir a un corte. Amigos, regresamos con el licenciado Gustavo Hernández. Seguimos platicando sobre el pedimento de alimentos internacionales. Estás viendo Canal 20. Cheque Visión. Con impermeabilizante Ultracolor, solo limpia, sella y aplica. Así de fácil acabas con las goteras. De venta exclusiva en Central Ferretera Trejo. Ponle color a tu historia. Embellece tus espacios con el regalón navideño de Comex. Se la ponemos fácil. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Además, compra en línea o a domicilio y llévalo a meses sin intereses. En estas fiestas, ponle color a tu historia. Delicias del Mar. Ya contamos con nuestra cenaduría, en donde encontrarás burritos de camarón, pozole acompañado de los mejores postres y bebidas. Recuerda, de viernes a domingo cena con nosotros y agasaja a tus invitados, amigos o a ese ser tan especial que quieres tanto. Delicias del Mar, tradición que perdura en tu paladar. Estás viendo Canal 20. Cheque Visión. Amigos, estamos de regreso en este su segundo bloque de Tu Espacio Jurídico. Continuamos la charla con el maestro Gustavo Hernández, especialista en Derecho Familiar, y el tema, el pedimento de alimentos internacionales. Importantísimo, una circunstancia que en nuestra zona es necesaria por la diversidad de los migrantes que existen fuera de nuestro país. Amigo, continuamos con el tema y seguimos platicando y abordábamos el tema de los mecanismos para hacer este pedimento. ¿Qué requisitos? Agotamos el procedimiento
agotaríamos nuestro procedimiento local, un procedimiento que un abogado especialista debe conocer con las aristas que ya nos mencionabas, y después los mecanismos del pedimento internacional. Sí, Rubén, fíjate que para llegar a este punto es bien importante, en otras charlas que hemos dado esto, siempre les ha hecho mucho ruido la parte de la notificación, porque nos dicen, bueno, pero el deudor alimentista está afuera, ¿cómo lo emplazo? ¿Cómo lo notifico? Pido el exhorto y la colaboración internacional, y sí se puede. Sin embargo, este mecanismo facilita las cosas. ¿Yo qué sugiero? Yo sugiero que hagan todo el procedimiento de emplazamiento, Rubén. Desde señalar un domicilio, aunque sepamos que él no habita ahí, no está aquí, pero que el actuario vaya y levante esa constancia. ¿Para qué? Para que empecemos nuestro mecanismo de búsqueda. Después solicitar esos oficios de búsqueda al juzgador, y si te arrojan algún domicilio, agotarlo dentro de la jurisdicción del juez o dentro del país. ¿No se vuelven necesarios los edictos en este caso? Sí, pero después de la búsqueda de oficios. Okay. O sea, si el oficio de búsqueda no te arroja nada, o arrojándote no encontraste a la persona buscada, te vas al edicto, al emplazamiento. Y son necesarios también. Son necesarios. El procedimiento vaya. Exacto. ¿Y por qué? Para evitar nulidades en amparo, porque si no, si hacemos un mal llamamiento a juicio, un mal emplazamiento... Perdón, un edicto. Coméntanos qué es un edicto para los televidentes. Sí, gracias. Un edicto es una publicación en el periódico de más circulación dentro de la localidad, en el que se le notifica a una persona que está demandada y se le van a dar 15 días para que conteste esa demanda a partir de la última publicación. Se hacen 3 publicaciones. Si es puro de alimentos, se van a hacer 3 publicaciones con 2 días de separación entre cada publicación. Estos días se cuentan de forma natural. Y de ahí se van a dar entonces estos 15 días para que aquel venga a contestar esta demanda, recoja sus copias de la demanda dentro del juzgado y el de contestación. Esto no va a pasar en estos casos. ¿Por qué? Porque él está fuera. Pero así hacemos un correcto llamamiento a juicio y nos evitamos nulidades o nos evitamos amparos por defecto en el emplazamiento. Y hacemos menos costoso el procedimiento. Menos costoso el procedimiento, es correcto también. Después, una vez que ya tengamos nuestro emplazamiento, vamos a acusar nuestra rebeldía, vamos a probar esto que decimos de las necesidades, bueno, el nexo causal, es decir, que si es mi hijo o si es mi papá, y las necesidades del niño, tanto con documentos idóneos como con testigos, alguna documental, informes de la escuela donde está inscrito, a lo mejor un informe del Seguro Social, del ISSSTE, si en el caso del adulto mayor, cosas de ese tipo que nos ayuden a probar estas necesidades reales que tienen estos acreedores alimentistas. Después, lo que vamos a hacer es tener nuestra sentencia firme, declararla ejecutoriada y sacar nuestras copias de traslado. Y entonces ahora sí, pasamos al siguiente paso. El siguiente paso es un procedimiento meramente administrativo, Rubén, no es un procedimiento judicial. Ya no hay judicialización. Ya no hay judicialización, ya terminó la parte judicial, aunque ojo, Rubén, el Código de Procedimientos en el Estado de Querétaro, si no me lo han movido en el 627, no lo recuerdo si me equivoco, discúlpenme, contempla la ejecución de sentencias a través de colaboraciones internacionales. Que es un procedimiento normal de apremio o de ejecución, pero es muy costoso, es muy engorroso, hay que apostillar cosas, ir a consulado. Tienes que contratar otro abogado en Estados Unidos para que ejecute, y es un verdadero lío. O sea, sí se puede, sí, lo contempla nuestro código, pero la legislación internacional vino a salvar con estas colaboraciones vino a salvarnos esa parte. ¿Qué necesitamos? Bueno, hacer un trámite ante la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Ciudad de México, solamente lo hacen ellos, en Ciudad de México. ¿Relaciones Exteriores aquí en Querétaro? No está, yo lo he intentado y nos lo canalizan allá, porque son entre pares, digamos, el cónsul de las Relaciones con el cónsul de allá. Sí, porque acá son delegaciones. Son delegaciones, exactamente. Pero no sé ahorita, habría que ver la forma. Yo ya no lo he intentado aquí en Querétaro, en la delegación. Yo lo he intentado en la Ciudad de México, es donde ha prosperado. Y entonces el mecanismo es llevar esos 2 series de requisitos que ahorita voy a hablar de ellos, y la Secretaría de Comunicaciones Exteriores se comunica directamente con su análogo o su par estadounidense para hacer nada más la ejecución, pero ellos se encargan ellos. Ya no se encarga el abogado. ¿Se va a encargar entonces el consulado? No, ¿quién? La oficina de Relaciones Exteriores en Estados Unidos, de Estados Unidos. Haz de cuenta, si ellos nos pidieran un apoyo igual, quien ejecutaría aquí sería las Relaciones Exteriores, y viene y me ejecuta a mí esos alimentos, como Gustavo. Pero es un trámite administrativo, no es un trámite judicial. Entonces, ¿cuál es nuestra chamba? Llevar ese procedimiento, cumplir los requisitos, juntarlos,
hacer el pago de derechos, que es muy barato, y ellos se encargan de esa colaboración internacional. Solo van a ejecuciones. Ahorita vamos a ver las dos formas de ejecución que son bien interesantes. Entonces, el procedimiento que nos establece el código, que era el de las colaboraciones internacionales, se volvía complicado, tardado y costoso, caro, porque también costoso. Porque el derecho y la aplicación de la profesión no es la misma aquí que allá. Nosotros no podíamos ir a diligenciarlo allá. A menos que tuvieras una cédula para trabajar allá, que va a ser complicado porque tendrías que tener pues los estudios equiparados aquí. Hacer la equiparación. Sí. Entonces, pero este procedimiento administrativo nos reduce tiempos, costos y dinero. Sí. Y además sería a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México y diferentes países. Estamos pensando solo ahorita a lo mejor en Estados Unidos, que es el lugar más común. Claro, pero no, tenemos varios países. Bueno, en Estados Unidos, que es de manera natural el país con más migrantes mexicanos, tenemos el convenio prácticamente con los 50 estados. No son todos. Desafortunadamente, ¿no? Por ejemplo, Oklahoma, Idaho, Ohio, me parece que... Híjole, no me sé todo, pero son seis estados que se estarían exceptuando. Son los que están más al norte. Pues sí, más o menos, pero de ahí para allá todos. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, el primer requisito, tenemos la sentencia, cumplir los requisitos para esta forma, para la tramitación son, primero, llenar la solicitud que está dentro de la Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las copias certificadas de nuestra sentencia, ¿sí? Un acta original, actualizada, yo les decía que en código QR, que se va a agregar, aunque ya hay una en el expediente certificada, hay que llevar una actualizada, ¿no?, en código QR. Es una actualización que se hace a nivel nacional por la digitalización de los documentos. Exactamente, que se hace una lectura, como nuestro aparatito aquí o los de las tiendas de conveniencia, que solamente lo escanea y ya sabemos de quién hablamos y la autenticidad del documento. Quien revisa le facilita para encontrar el origen de rápido, ese documento, claro, ¿no? y la veracidad del documento también. La veracidad, sobre todo. Sí. Y aquí una parte importante, ¿los documentos habría que traducirlos o se mandan sin traducción? No, se mandan sin traducción, solamente que desde el expediente llevaras una traducción de algo, un documento en otro idioma, sí se va con la traducción, si no, así originalmente la metes así, ¿sale? Y ya después allá va a haber unos estados que sí te van a pedir la traducción de la sentencia, pero digamos como de origen, no necesariamente. No es necesario. Ahora, dentro de estos requisitos también vas a meter una foto actualizada del deudor alimentista, porque lo van a buscar allá. Ojo, la colaboración no es para búsqueda, la colaboración es para ejecución. Ellos no te van a ayudar a buscar dónde está, dónde trabaja el migrante, no. Eso lo tienes que saber tú, lo tienes que proporcionar. Esta foto es importante porque a la hora de buscarlo tienen que coincidir con los rasgos fisonómicos de la persona. Si tiene un lunar, si usa bigote, una cicatriz, algún tatuaje, algo que nos pueda permitir de manera fácil identificarlo. Porque muchos de los trabajadores, de nuestros paisanos que están colaborando o trabajando allá, por lo regular o están dados de alta con un nombre distinto, les prestan otro seguro social y esa media afiliación, esa descripción facilitaría un poco la identificación y ejecución en consecuencia. Es correcto. Vamos también a agregar una lista pormenorizada de todas las necesidades actuales del menor. Porque puede pasar que en tus hechos tú pusiste unas necesidades. Por ejemplo, tu expediente inició en el 2019, pero tu copia certificada o tu procedimiento de ejecución estamos ahorita en 2020. Entonces, a lo mejor ya el niño brincó de primaria a secundaria y son otras necesidades. O era a lo mejor todavía un bebé. Y ya está grandecito. Ya está grandecito, ¿no? O a lo mejor pasó de ser adulto a adulto mayor con alguna enfermedad o alguna necesidad específica, ¿no? Entonces, hay que agregar esta actualización de estos recursos. Pago de derechos, que te va a pedir ahí la Secretaría, pero fíjate sobre todo algo muy importante, Rubén. Si tú tuvieses la identificación de dónde trabaja o de dónde habita, proporcionarla. Pero si además tienes el dato de un número de cuenta
se proporciona. ¿Por qué? Porque en la ejecución puede ser que físicamente no encontramos a Rubén, que estamos buscándolo en Texas, pero sabemos que su pagador es fulanito de tal. Pues podemos ir con el fulanito y de tu pago se descuenta directamente y se le deposita aquí en México, vía transferencia bancaria, a ese acreedor alimentista sin necesidad de irse. Y casi como si estuviera en México, ¿no? Sí, como si das un descuento de pensión un descuento a una de empresa. pensión a una empresa. Interesante, porque es importante esos requisitos de Sí. establecer cuenta y domicilio, si los tenemos identificados. Es Si no, correcto. a través de los mecanismos se hará esa búsqueda que retrasará un poquito el procedimiento, Claro. pero si los tenemos, facilitaría Muchísimo las cosas, y estaríamos claro. resolviendo y recibiendo una pensión para el Claro. acreedor alimenticio. Es correcto. Amigo, ¿te parece si vamos a un corte? Claro que Regresamos y nos platicas pues qué países son los que tienen esta colaboración Sí, claro. con México y el por qué tienen esa colaboración para el pedimento de alimentos de manera internacional. Claro que Amigos, vamos a un corte, continuamos en tu espacio jurídico. Estás viendo Canal 20. Cheque Visión. Con impermeabilizante Ultracolor, solo limpia, sella y aplica. Así de fácil acabas con las goteras. De venta exclusiva en Central Ferretera Trejo. En Delicias del Mar ya somos toda una tradición, ya que si de comer se trata, nosotros tenemos los mejores platillos con los mariscos más frescos y siempre consintiendo a nuestros apreciables clientes, ofreciéndole una gama de suculentos platillos traídos del mar a tu paladar, porque te podemos ofrecer desde el tradicional cóctel de camarones hasta la charola de mariscos o el pescado relleno de camarones o, si lo prefieres, un caldito de pescado o camarón, siempre acompañado de las mejores bebidas. Agasaja a tus invitados, amigos o a ese ser tan especial que quieres tanto. Delicias del Mar, tradición que perdura en tu paladar. Ponle color a tu historia. Embellece tus espacios con el regalón navideño de Comex. Se la ponemos fácil. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Además, compra en línea o a domicilio y llévalo a meses sin intereses. En estas fiestas, ponle color a tu historia. Comex. Concretos La Peña. Somos parte de Grupo Trejo. Estás viendo Canal 20. Cheque Visión. Amigos, continuamos en tu espacio jurídico, programa que hacemos en colaboración con Canal 20 y el Colegio de Abogados Litigantes del Estado de Querétaro, capítulo Cadereyta de Montes. Continuamos la charla con nuestro invitado, el licenciado Gustavo Hernández, que es especialista en materia familiar, y abordábamos el tema de alimentos internacionales. Amigo, platícanos quiénes pueden requerirlo y por qué causas, porque hay un concepto importante que has manejado tú en tus ponencias, que es la familia Ampliada. Y la familia sustituta. La familia sustituta. Sí, son dos conceptos, Rubén, que nacen en el derecho internacional. No los tenemos contemplados en nuestro código, ni siquiera en nuestra constitución. Uh-huh. Este es un tema que se saca de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Convenio Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Qué es esto? Rubén, vamos a poner un ejemplo muy simple para poder entenderlo. Imagínate tú
que yo soy aquel papá que tiene a su hijo y que se fue por cigarros, ¿no? Y ya no regresó el desventurado. Y tú, como mi compadre de bautismo de mi hijo, decidiste acogerlo, ¿no? Entonces, un compromiso moral. Un compromiso moral, exactamente, o religioso, si tú quieres. Pero de bien a bien tú no podrías demandar los alimentos porque no tienes esa relación causal, ese lazo que te una a mi hijo. No lo tienes porque así nuestro código no lo establece. Sin embargo, tú te vas a llamar familia sustituta porque tú vienes a sustituir a la familia origen de este hijo que yo dejé, ¿no? Entonces, ese reconocimiento a esa figura de familia sustituta faculta o te permite que tú demandes los alimentos. Si yo, por ejemplo, tú sabes que yo estoy en Miami, tú me puedes demandar los alimentos internacionales en esta ejecución de la que hablábamos el bloque pasado, porque te reconoce como familia sustituta el tratado internacional, como internacional. Que es distinto al tutor. Sí, completamente distinto. El tutor es una figura que determina el juzgador. Esa viene por decreto. Ya viene determinado. Se determina por decreto judicial. Sí. Esta no, está aquí. Sí va a haber un decreto judicial, pero hay una facultad de iniciar esta acción. Es una circunstancia de hecho jurídico. Exactamente, de hecho jurídico, bien dicho, es correcto. Y la familia ampliada es aquella con la que se quedó mi hijo, a lo mejor mi suegra, a lo mejor mi concuño. Sí, aquellos que son afines, tengo relación por afinidad. Entonces amplió la familia, no la de origen en el seno familiar de papá, mamá, hijos, sino se hizo hacia los colaterales, y estos colaterales acogieron a este menor, y entonces a ellos ahora tienen por ese hecho, también esta circunstancia de hecho jurídico, la facultad de poder demandarme a mí los alimentos de estos menores. Es un tema de naturaleza internacional. Es importante porque aquí van a salir muchas dudas de algunos abogados incluso que nos han cuestionado y tienen, tienen una razón. Aquí cada quien es libre de pensar y estudiar estos asuntos, ¿no? Me decían, ¿por qué esto no lo sabíamos o el código aquí ya lo tienen regulado? ¿Por qué andan inventando? No estamos inventando. Acuérdense, muchachos, que hay una figura que se llama control de convencionalidad y control difuso. Esa es una legislación, una figura en el que si existe un convenio o un tratado que esté por encima de la Constitución, los más románticos del derecho dicen que no. Que no puede dicen que están aquí, los románticos del derecho. Yo soy más necio. Yo digo que el tratado, la Constitución la adecúan para poder firmar el tratado. Si no, esto no se podría. Si entonces hay una disposición aquí en el tratado y hay una disposición que contravenga la Constitución o sus códigos, pero le beneficia a esta persona que se va a ejecutar, entonces el tratado va a absorber a la Constitución, va a inaplicar la Constitución o el código, ya sea civil, sus leyes complementarias, es correcto, o que están por debajo de la Constitución. Puede haber una interpretación conforme, es decir, que en el código haya una interpretación conforme al código y que no contravenga a esta. Bueno, pues peor tantito, si no la contraviene, pues mejor usar el código porque es lo que más favorece a la persona en términos del principio pro persona del párrafo segundo del artículo primero constitucional. Entonces aquí se trata de hacer lo que se más favorezca atendiendo qué tratados o convenios internacionales nos favorecen. Entonces, por ejemplo, sí tenemos entonces en el código la forma de cobrar los alimentos en sentencias en vías internacionales, pero ese trámite es mucho más engorroso. ¿Le favorece hacerlo una actividad administrativa como relaciones exteriores? Pues por supuesto que sí, pues hazlo. Y además, el interés mayor superior del menor está por encima de cualquier procedimiento. De cualquier procedimiento. Que luego se complican en entenderlo, ¿no? Pero bueno. Pero siempre hay un medio para hacerlo valer. Sí, yo siempre les digo, Rubén, que hay que intentarlo. No porque no exista, no significa que no va a ser bueno. Sí. Y entonces si estamos dando lata y lata, yo soy el que está ahorita delatoso mucho allá en Querétaro con este tema de oralidad y la convención, y muchas veces me dicen que sí, muchas con cierta razón, pero otras no lo sé. Pero tenemos que intentarlo y tenemos que crear criterio nosotros, porque si nosotros los abogados no intentamos y no tratamos de que el juez forme criterio, pues esto no se va a lograr. Sí, porque se ha establecido, pues ni siquiera es criterio, ¿cómo podemos decir? El 35% del salario se ha establecido como una mecánica de solución a la pensión, ¿no? No me hagas hablar de eso, Rubén, porque no nos vamos a meter en problemas, pero sí, eso es un criterio genérico. Pero es algo que hay que modificar. Claro, pero eso es culpa de los abogados. Eso no es culpa del tribunal, ¿eh? Ahí no. Es culpa de nosotros porque nosotros nos vamos por la fácil, quiero el 35%. Y no, o sea,
pídele a lo mejor 40, 60, lo que requiera el menor, pero acredítaselo. Sí, y además va a ser en beneficio Claro, de del quien infante. está contratando nuestros servicios. Claro. Y el interés mayor, el del infante Sí, o el sí, sí. acreedor. ¿Qué digo? También el tribunal pues tiene cierta culpa en el sentido de que esos criterios uniformes ya debería empezar a modificarlos, porque no se me hace... Vamos a poner un ejemplo muy simple y análogo. Dos personas, dos deudores que ganen lo mismo, 10,000 pesos, 10,000 pesos al mes. La diferencia es que este tiene un deudor, un acreedor alimentista recién nacido, que requiere pues pañales, si acaso medicamento y leche materna o leche de... Voy a poner un ejemplo así muy escueto, ¿no? Y el otro tiene un hijo de 21 años estudiando en la universidad. No, son necesidades. Y el juez, tú metes la misma demanda y el juez dice 35. Dice, no, espérame, ¿cómo puede necesitar 35 y este 30? No, son diferentes. No decreten así. Pero eso es culpa, insisto, de nosotros abogados. Hay que poner cuáles son las necesidades reales para satisfacer necesidad, no capricho. ¿Sabes? Sí. Además, veíamos el menor, el mayor o el incapaz. Sí. Pero mencionabas algo muy importante, y las concubinas o esposas, ¿en qué momento ellas también son acreedoras Sí, por alimentarias? ¿En qué momento se vuelven acreedoras alimentarias? Porque también ellas tienen una obligación de aportar, ¿no? A ver, vamos a dividir... O acreedor o Sí. el hombre, ¿no? Claro, vamos a dividir esposa, por llamarlo no por razón de género, pero Sí, digamos sí, porque sí. es más común, ¿no? Es una tradicional, más es un común. matrimonio tradicional. No es lo mismo esposa, aunque aparentemente sí lo es, y concubina. En pedimento internacional estoy hablando, ¿eh? Fíjate por qué. Porque la esposa, aunque se vaya el marido, sigue estando casada. Sí. Y la concubina, si se va el concubino, se disuelve el concubinato. Solo hace falta una declaración judicial. ¿Sí me explico? Ellas van a tener esa problemática. Tendrían que demandar el reconocimiento judicial de ese concubinato para que la acción les genere. Pero sí van a entrar en un conflicto si aquel viene, se ampara y se decide pelear. Sí tendríamos algún problemita con las concubinas. ¿Por qué? Porque el concubinato es una circunstancia de hecho. Y si él ya no está aquí, pues ya no hay concubinato. Ya no Entonces hay vamos a hecho encontrar... jurídico, sí. Pero hay forma de salvarlo, llámenos a GHT Abogados, les damos la solución para eso. Hay forma de salvarlo, pero sí podemos encontrar una problemática en esta diferencia en pedimentos internacionales. Porque sería un absurdo. ¿Cómo pido alimentos de un concubinato que no existe? Ya no está. No es de hecho. Entonces, pero hay forma de salvarlo. Entonces, sí hay una diferencia en pedimentos internacionales para las esposas y las concubinas, pero eso no las priva del derecho de pedir estos alimentos. Porque es una pensión alimenticia directa a la esposa o concubina. Sí, son diferentes. La que va a la esposa o concubina es independiente de las necesidades del niño. De hecho, son vínculos diferentes. Son vínculos totalmente diferentes, Sí. pero no siempre llegan a tener ese derecho. ¿En qué circunstancias es cuando, entiendo, claro. cuando tiene derecho a demandar la pensión? regla, aquí sí voy a quitar el género, no habla de hombre o mujer, habla de cónyuges, o sea, personas en general. Tienen derecho a los alimentos aquellas personas que, ojo, por convenio expreso o tácito, así lo hayan acordado. Es decir, que yo acordé que mi esposa iba a trabajar y yo voy a estar en la casa. ¿Lo acordamos? Pues, se vale, ¿no? Sí, se alguien vale. tiene que trabajar, Alguien ¿no? tiene que trabajar, ¿no? Después, segundo candado te dice, y que el otro se dedique exclusivamente al cuidado del hogar y de los hijos. Esa es la parte complicada en jurisprudencia que han cambiado. ¿Qué significa? Que si mi esposa trabaja, yo tengo derecho a alimentos siempre y cuando me dedique al cuidado del hogar y de los hijos. Dice el código de forma exclusiva, ¿eh? Sí. Dice así, la palabra de forma exclusiva. Habla de la exclusividad. Es un criterio que está empezando a cambiar. En la Corte ha dicho que debe demostrarse esa exclusividad. ¿Y a qué voy con la exclusividad? Bueno, que además dice que carezca los medios para proveerse ella. Voy a cambiar el ejemplo. Vamos a suponer que mi esposa es profesionista, licenciada en Derecho, es más, doctora en Derecho, pero no trabaja. Y por el contrario, yo sí trabajo y voy y proveo alimentos, pero también pago la señora del servicio de limpieza, de la casa, es quien va por ellos a la escuela, va, los procura, los deja, los atiende, les hace la tarea con ellos. Dices, híjole. No se dedicó. No se dedica, y además yo lo pagué.
Entonces hay criterios ahí medios confusos todavía de que si les dan o no los derechos, sí tienen, el derecho no lo pierden, pero lo que va a variar es el monto de pensión alimenticia. Porque además ella no decidió hacerse de sus recursos. Porque ¿es pensión alimenticia o pensión compensatoria? Esa es otra figura. La Es compensación otra es cuando se disuelve el vínculo. Cuando se disuelve si el quieres, vínculo, ahorita ¿no? tratamos de ella. Muy bien. Amigo, vamos a ir a un corte, regresamos con esto, hacemos la diferenciación y abarcamos otros temas para concluir nuestra participación. Claro que sí. Vamos a un corte y regresamos a tu espacio jurídico. Estás viendo Canal 20, Chequevisión. Con impermeabilizante Ultracolor, solo limpia, sella y aplica. Así de fácil acabas con las goteras. De venta exclusiva en Central Ferretera Trejo. En Delicias del Mar ya somos toda una tradición, ya que si de comer se trata, nosotros tenemos los mejores platillos con los mariscos más frescos y siempre consintiendo a nuestros apreciables clientes, ofreciéndole una gama de suculentos platillos traídos del mar a tu paladar, porque te podemos ofrecer desde el tradicional cóctel de camarones hasta la charola de mariscos o el pescado relleno de camarones o, si lo prefieres, un caldito de pescado o camarón, siempre acompañado de las mejores bebidas. Agasaja a tus invitados, amigos o a ese ser tan especial que quieres tanto. Delicias del Mar, tradición que perdura en tu paladar. Concretos La Peña. Somos parte de Grupo Trejo. Estás viendo Canal 20, Chequevisión. Amigo, regresamos a tu espacio jurídico, programa que hacemos en colaboración con Canal 20 y el Colegio de Abogados Litigantes del Estado de Querétaro, capítulo Cadereyta de Montes. Continuamos nuestra charla con el licenciado Gustavo, especialista en la materia familiar, y abordamos un tema importante que son las pensiones alimenticias que se piden por parte de la esposa, esposo, concubina o concubino, y además en materia internacional. Amigo, platícanos, ¿cuál es la diferenciación también que se aborda entre la pensión alimenticia o la pensión compensatoria que se establece cuando se disuelve el vínculo matrimonial? Sí, la pensión, la principal diferencia es que la pensión alimenticia se da mientras el vínculo está vigente. Es decir, mientras mi hijo sigue vivo y no ha celebrado nupcias, es decir, no se ha casado o ha dejado de necesitar los alimentos o ha caído en alguna de las causas de suspensión o cancelación de pensión alimenticia. Esa es la diferencia. La pensión se da ahí vigente. Para con mi esposa o mi concubina es igual cuando el vínculo está vigente. Mientras yo no me divorcie o mientras no se disuelva el concubinato, bueno, pues tendré la obligación de dar alimentos, aunque contractualmente se puede pedir dentro del divorcio esa pensión todavía de forma continua o consecutiva. ¿Contractualmente capitulaciones o...? No, no necesariamente. No, necesariamente, algo... porque lo necesita, sí, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, cosa muy distinta, bueno, y ahí tiene que ver con los ingresos del deudor alimentista. La pensión se calcula en un principio que se llama principio de proporcionalidad. ¿Qué es esto? Bueno, pues establecer las necesidades económicas de este acreedor alimentista, la capacidad económica del deudor alimentista y la relación jurídica proporcionalmente de cuánto debo de dar, porque los alimentos lo deben dar los dos, ambos padres, sí, por una ejemplo. Obligación.
Pero si mi esposa no trabaja, por ejemplo, y se dedica al cuidado de los hijos, esa aportación se entiende como aportación económica. Y entonces yo me cargaré del 100%. Y además quien tenga la guarda y custodia, ¿no? Si separamos así, si se separan, por ejemplo, estas personas, y ahora vamos a suponer que ambos trabajan, pues los dos están obligados a darle a este menor, pero en la forma y proporción que ellos primero o acuerden o lo determine el juzgador. Es decir, vamos a suponer que yo gano 100,000 pesos y mi esposa gana 10,000. Pues evidentemente yo voy a tener que poner mucho más dinero que el que va a poner proporcionalmente ella, porque eso no la exime de que yo porque gano más voy a dar más y ella no va a dar. No, eso no se puede. Ella también va a dar, pero menos. Por eso el principio de proporcionalidad. Y también no significa que, bueno, al revés, dicho de otro modo, si yo ahora gano 5,000 pesos y las necesidades de mi hijo son de 4,000, pues estoy obligado a darle esos 4,000 porque también es para esa necesidad. Porque a lo mejor tiene un tratamiento médico, psiquiátrico, clínico, no sé. Entonces también el 35% que decíamos hace rato pues no va a ser suficiente. Por esa razón yo proporcionalmente tengo que aportar muchísimo más aunque me quede con menos. Importante porque ¿qué pasa con mi sustento? Porque también yo tengo que tener, o el deudor alimentario tiene que tener un sustento y Sí, no puede quedarse pero los desprotegido. derechos de los niños van por encima, por interés superior del menor, de los derechos de este deudor alimentista, en este caso tuyo. No. ¿No? Pero sí, ya hay casos que se haya juzgado de esa manera. Sí, por supuesto. respecto. Eso fíjate que el tribunal ha trabajado bastante bien en ese sentido. Ajá. Si hay necesidades apremiantes de estos menores, se sube la pensión. Hay a veces deudores alimentistas que sacan en sus quincenas 100, 200 pesos. O todavía deben, ¿eh? ¿Sí? Sí pasa. ¿Válido? Sí, es válido. Sí, por supuesto. El interés superior. Bueno, y es que Sí, hay quien el tiene interés 4 o superior, 5 hijos con diferente también, pues Sí, apoya a tu hermano, ¿no? alcanza, Pero alcanza. sí, entonces si se quedan con muy poquita lana o a veces sin Sí, porque recurso, tienen que la sustitución, el subsistir, el generar, también tienen que trasladarse, o sea, tienen que alimentarse. Sí, claro, pero primero es el derecho de los niños. Controvertida esa parte. Habría que abordar otro programa, ¿no? Sí. Para todo hay, ¿no? Siempre hay tela de cortar para ambos lados, porque además es importante saber que cada supuesto de las personas es diferente. Sí. No hay que trabajar como abogados, o sea, a granel, hacer demandas por demandas y pensando que todo es igual, y no es cierto. Hay una figura que yo llamo mucho en mis demandas, que le llamo intersección, en el que divido, secciono pues cada rubro de los alimentos, cada necesidad específica del menor, cada edad del menor, cada tipo de esposa, de cónyuge, de señor, del demandado. O sea, todo eso se analiza para hacer una demanda pues que sea un poquito más apegada a derecho, ¿no? Sí. Y la diferencia, perdón, y la diferencia con la compensación es cuando el vínculo ya se rompió, pero se tiene que indemnizar, ¿no? Por ese rompimiento de ese vínculo. En el caso de los cónyuges se dice que el cónyuge que no se hizo de bienes durante el matrimonio, ya sea porque se dedicó al cuidado del hogar de los hijos o ayudó a que el otro se hiciera de los propios, tiene derecho de hasta el 50% de esos bienes, a diferencia del salario, que es la pensión. Entonces aquí va a versar sobre sus bienes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si entonces yo estoy casado y mi esposa no trabajó, siempre se dedicó al cuidado del hogar y de los hijos, y por esa razón no se hizo de nada, porque la casa está a mi nombre, el carro está a mi nombre, las cuentas están a mi nombre, bueno, ella me puede pedir hasta el 50%, aunque estemos en separación de bienes, ¿eh? En sociedad conyugal, pues por default le toca la mitad. Ahí ya ganó. ¿Qué te toca a cada quien, no? Sí, pero también las deudas son de ambos. Sí. Entonces, en la compensación se puede pelear hasta el 50% de esos bienes del cónyuge que sí se hizo en favor del otro, que no pudo hacerse porque se dedicó al cuidado del hogar y de los hijos. O contribuyó, Sí, vamos a suponer, mira, nos pasó un caso muy, muy bueno que pasó en Querétaro. Era una familia de unos taqueros muy famosos en Querétaro, trabajaban mucho, unos señores muy trabajadores. Y la señora pues siempre era la que metía la mano a la preparación, pero públicamente ya no era vista. Sí, ella era la de atrás, ¿no? En la cocina, y el que vendía y conocido pues era el señor. Y nos estuvimos peleando una compensación elevada. Porque sí se había hecho el señor de varios bienes, pero todo estaba a su nombre. Y quien había trabajado... Casados por separación de bienes. Sí, casados por separación de bienes, y peor tantito, el señor la deja y tiene otra
familia, otra amiga. Sí, exacto. Entonces, pues la señora con justa razón me dice, ¿cómo ella va a gozar de esa parte económica de la que yo trabajé? Ciertamente, ¿no? Entonces, afortunadamente tuvimos una compensación bastante generosa. Y se pudo dar... Sí, fue en convenio afortunadamente también, entonces, pero sí se pudo lograr. Pero además podría probar para que se diera esa compensación. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Esa parte compensatoria. Y además, hay otro concepto que se maneja mucho en tus ponencias, Lick, es el de las demandas invasivas. Sí, soy un latoso en ese sentido. Yo creo, Rubén, que debemos de empezar a cambiar en el derecho y más con esta parte de la oralidad y la argumentación jurídica. Yo no me quedo con demandar nada más custodia, pensión alimenticia, garantía de alimentos y gastos y costas, que es lo tradicional, ¿no? Tradicional, ¿no? Exactamente. No, mira, porque se dan otras circunstancias, Rubén, dentro del matrimonio. Imagínate que estamos representando a una mujer, una esposa y a sus hijos para quitar la custodia, o lo que sea, ya se queda la custodia, argumentando violencia familiar, por ejemplo, del papá hacia el hijo. Evidentemente aquí al hijo y a la esposa, si fueron víctimas de violencia, pues ya se les causó un daño moral, un daño de afectación psicológica, a lo mejor unas lesiones que implican una reparación económica de lo que ellos hayan invertido. Y entonces podemos pedir también dentro de nuestras pretensiones, yo pediría la obligatoriedad a que tanto el demandado como el menor y la misma demandante se sometieran a un tratamiento psicológico a efecto de sanar esas problemáticas derivadas de ese conflicto matrimonial. Exacto. ¿Sí? Y el juez está obligado a concederlo, y obligado. ¿Por qué? Porque es un desarrollo integral de los menores. Si tú te fijas, lo que nosotros visualizamos en el derecho, tratándose de menores, cuando se están perdiendo custodias, es el riesgo, Rubén. El riesgo que corra un menor al lado de uno de los progenitores. Si entonces hay un riesgo, por ejemplo, que del menor sea victimizado por su papá en la convivencia familiar, pues obliga al juzgador, que el juzgador obligue, o pide al juzgador que obligue a esta persona que se someta a un tratamiento de escuela para padres, por ejemplo, para que estas convivencias sean realmente sanas. Porque no vas a poder eliminarlas. Hay un vínculo entre hijo-padre que sea como sea, se tienen que dar esas convivencias, pero hay que hacerlas de mejor manera. Pero si no se lo pedimos al juez, pues esto no se va a lograr. Sí, no. Y que además obligar a instituciones públicas o privadas nos den informes o una alta clínica de esta persona que ha sido violenta con la esposa, con él. ¿Por qué? No solamente lo vas a salvar a él, vas a salvar a ese hijo, vas a salvar a esa ex esposa y de futuras relaciones que él pueda tener. Y también la los vas a procreación salvar. de más hijos, Sí, ¿no? por supuesto. Entonces yo creo que también puedes demandar el daño moral que ya causaste, porque ese es derivado de una relación o vínculo familiar. Entonces también puedes reclamar, además de la compensación que hablábamos hace un momento, puedes demandar el daño moral para que si tú fuiste victimario, pues entonces indemnices con parte de tus bienes o de forma económica a estas personas que tú desgraciadamente y lastimosamente afectaste. Entonces yo creo que sí, yo creo que también puedes pedir tratamientos de otra naturaleza. Decías yo al inicio de la plática, los alimentos, aquí en nuestro código nos completa 7 rubros. Pero ¿qué pasa si yo tengo un hijo de alto rendimiento deportivo o académico, Rubén, y requiere una capacitación en algún país del mundo? ¿Estoy obligado a dársela? Sí. ¿No me obliga el código? No, pero el tratado internacional sí. Y entonces qué interesante sería que yo demandara, por ejemplo, el apoyo económico a mi contraria, a mi esposa, si ella trabaja, para que mi hijo se vaya a las Olimpiadas. De matemáticas, de deportes, de danza, lo que tú quieras. Pero y necesita ir a entrenar a un lugar especial, a Ciudad de México, por ejemplo. Pues que paguen los traslados. Eso es parte de los alimentos porque es una necesidad y es un desarrollo intelectual del menor también. Entonces, hay que demandar también esto que se necesita. No siempre demandar es malo, Rubén. O sea, no es conflicto, es pedir. Es pedir. Es pedir. Y por una necesidad. No es ese no es un capricho. Claro. Porque hay un talento que no pudo ver, no se explota. ¿Y cuántos no se quedan ahí atorados porque no hay ese apoyo? Ayer vi yo en la noche en la casa de ustedes una película que me hizo reflexionar que se llama Jeremías, que era precisamente de un niño que era un súper talento y empezó a ganar dinero en cursos de ajedrez y luego quería ser médico y eso, y los papás eran los que lo explotaban. Un caso contrario. Entonces ahora hay que tutelar a ese niño y tener quien sí lo proteja, no nada más los papás. O si el papá tiene la posibilidad económica para que este niño se desarrolle en esos ámbitos,
pues qué mejor, hay que dárselo. Y lo puedes demandar, y esto no es conflicto, es para el niño. Claro. ¿No? Los tratados internacionales los tenemos con Estados Unidos, ya mencionabas, en Estados Unidos solo hay 6 estados, 6 que no entran, son los únicos que no entran en esta colaboración internacional. por sus circunstancias constitucionales distintas, ¿no? Pues, exactamente, ¿no? Pero hay otros países, Sí, no nada más podemos pensar en Estados Unidos o prácticamente Canadá. toda Europa y Asia, Japón. Fíjate que tengo mucha gente. Donde yo me sorprendí más que teníamos gente es en Alemania. Alemania. En Alemania hay mucho mexicano. Prácticamente toda Europa, China no, Japón sí, las Coreas tampoco. Y bueno, de los asiáticos, pues los más grandes son los más comunes. La regla básica es con quién ha celebrado tratado comercial México, para saber que tenemos el otro convenio de naturaleza familiar. Pero prácticamente en todos los países donde hay mexicanos hay la posibilidad de ejecutar esto. Muy bien, amigo, pues te agradecemos muchísimo esta participación interesante, sumamente interesante, un tema que tenemos que explotar acá los abogados de nuestra zona y estaremos compartiéndolo a lo mejor de manera más amplia a través de una sesión en el colegio, un curso, que siempre tienes la disponibilidad de compartir tu conocimiento para con los abogados de la zona. Amigo, te damos las gracias. Ezequiel Montes, Cadereyta, San Joaquín, te dan la bienvenida. Esta es tu casa, Canal 20 siempre tiene las puertas abiertas para ti. Y nosotros nos despedimos y nos vemos la próxima semana en tu espacio jurídico. Fue un gusto compartir la tarde con ustedes. Estás viendo Canal 20. Cheque